Bueno, quiero que hoy abra su mente, no su mente natural, sino su mente de Cristo, porque hoy venimos a hablar de Cristo. Como siempre aquí en esta casa se habla, pero el centro de atención de esta casa es Cristo. Amén. Y así como estamos, antes que nos pongamos cómodos, incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor Jesús. Hoy, Padre amado, Señor, te pongo este tiempo en tus manos, Señor, y que sea tu voluntad, Señor Jesús, hablando a cada uno, Señor, de los corazones, Señor Jesús, que están aquí, Señor. Porque hoy, Señor Jesús, solo hijos habemos, Señor, apartados y escogidos para ti, Señor Jesús. No es una casualidad, Señor, sino es un propósito tuyo, Señor, que estemos aquí, Padre. Gracias, Señor, en el nombre tuyo. Amén y amén. Se pueden sentar, hermano. El Señor me daba en esta noche hoy como tema: la gracia no es algo, es alguien. Y a mí me impactaba porque qué lindo que el Señor nos muestra su amor, siendo Él la gracia, siendo Él el verbo, siendo el hombre mandado a esta tierra. Porque y ahí se cumple, hermanos, que desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos amó, nos escogió, nos apartó para Él, ¿verdad? Hoy el Señor nos quiere seguir hablando de un tema muy poderoso, porque el domingo se habló de la gracia, poderosa enseñanza y palabra que el Señor nos daba a través de nuestro Padre. Yo la volví a estudiar y estuvo muy poderosa, ¿verdad? Que el Señor nos quiere dar como propósito mostrar que la gracia de Dios no es solo un favor inmerecido o una idea abstracta, sino que se personifica plenamente en Jesucristo. Amén. Cuando muchas personas escuchan la palabra gracia, piensan en un favor divino, una especie de energía celestial o un acto de perdón. Pero la Biblia nos revela algo más profundo. La gracia es una persona. Esa persona es Jesucristo. Él no solo vino a darnos gracia. Él es la gracia encarnada. En su vida, muerte y resurrección vemos la gracia en acción. Amor que sacrifica, perdón que restaura y poder que transforma. Amén. Y para comenzar, yo abría con una pregunta y el Señor me la daba. ¿Qué es gracia? Y hay dos puntos, hay dos definiciones que tenemos. Definición común, que es la gente que, como la tiene, que es la gracia. Favor inmerecido de parte de Dios hacia los pecadores. Está bien, no está mal. Pero la Biblia revela algo más profundo. La gracia se manifiesta en una persona. Y lo podemos leer en Juan 1:14. Yo le invito, hermano, a que le pongamos atención a esta palabra porque sé que el Señor fue quien la puso. Y dice, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nos quiere decir que la gracia no es algo pasajero, sino alguien eterno. Porque Cristo, hermano, no es algo pasajero. Cristo es algo eterno, un amor eterno que no se mueve. Y la gracia
no se le añade, porque Cristo es la gracia. Y qué bonito y cómo habría que el Señor se nos ha revelado como un amor inconmovible y una gracia que todo lo puede. Porque desde el día que nosotros nos levantamos, nos despertamos, la gracia del Señor nos ha alcanzado. Pero hay algún punto muy importante, que la gracia ya se nos metió por dentro. ¿Por qué? Porque Cristo mora, habita en nosotros. Entonces la gracia hoy nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Y es algo muy poderoso, porque hay mucha gente, hermanos, que no saben qué es la gracia y el poder que tiene la gracia. Por eso es que se nos hace clic cuando dice que en Dios todo lo tenemos, en Dios todo lo podemos. Y ahí es donde el Señor nos habla, porque cuando nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo, ¿verdad? En Juan 1:17, en Juan 1:17, nos dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nos dice que la gracia vino como concepto. Nos dice que la gracia no vino como concepto, sino revela la gracia. En Tito 2:11. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No dice a un solo hombre. Dice a todos los hombres. Entonces, el Señor, hermano, no mide tu pecado. El Señor mide tu amor hacia Él. Porque Cristo nos perdonó desde antes que nosotros naciéramos. Cristo pagó un precio. Y un precio que no se paga como cualquiera. Un precio que se pagó con sangre. Pero Cristo nos amó. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifestó? A través de la venida de Cristo. Su vida perfecta, su sacrificio en la cruz y su resurrección. Dios nos mandó su gracia revelada en un hombre para que todo aquel que no creía en Cristo tuviera vida eterna. Porque miren cómo es. El pueblo de Israel se habla que es el pueblo santo, pero no lo reconocieron. Pero hoy tenemos la dicha de los que estamos aquí, y yo sé y declaro que todos reconocemos que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. ¿Verdad? En Romanos 5:15. Romanos 5:15. Pero el don de Dios fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y yo lo tengo en esta. Pero el pecado de Adán no pudo compararse con el don de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don de Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. Pero el pecado de Adán, dice, pero ¿qué nos manda el Señor cada día que nosotros nos levantemos? Que el hombre Adán
sea crucificado cada día. ¿Y qué nos manda el Señor, hermano? A que abracemos la cruz, para que el hombre Adán no sea manifestado, sino sea manifestado Cristo en nosotros. Porque ya la presencia del Señor nosotros la cargamos todo el tiempo. La presencia no la tenemos que andar buscando, porque ya la portamos y muchas veces estamos tan ciegos que vivimos anhelando la presencia cuando ya la tenemos. La gracia se da a través de una persona, Jesucristo. No se trata de un sentimiento de Dios, sino de una acción encarnada en Cristo. Porque el primer hombre quiso abortar la esencia de Dios, pero el segundo hombre vino a recuperarla y hacerla eterna. Porque el enemigo, hermano, muchas veces nos quiere ver pisoteados, aplastados, derrotados, pero el enemigo ya está más que vencido. Y nosotros le damos tanta abertura en la mente que nosotros mismos nos vencemos. Porque nosotros mismos nos juzgamos a que no podemos. Cuando Cristo mora en nosotros y nos da poder, porque dice en Mateo 21:22, todo lo que pidieses orando en mi nombre, se te concederá. En mi nombre, cuando reconocemos a Cristo. Es que Cristo es tan maravilloso, hermanos, que no hay palabras de cómo describirlo. Porque Cristo, aunque nosotros nos pongamos y reneguemos por estos zapatos que están manchados, como ustedes quieran, chimados, y nosotros renegamos a la grande, solo tengo los mismos zapatos. Señor, dame otro. ¿Pero acaso que me vas a lavar con los zapatos? Pero bueno, te voy a perdonar. Nosotros somos buenos y yo me meto de primero, somos buenos para estar renegando por las cosas que tenemos. Cuando tenemos que valorar lo que Cristo nos ha dado. Porque hay muchas personas que no tienen lo que nosotros tenemos. Hay muchas personas que anhelan conocer al Cristo que en esta casa se imparte. Pero tenemos la dicha de conocer a ese Cristo, de vivir conforme ese Cristo quiere que vivamos. Pero hay algo, hermanos, muy importante, que Dios quiere ver en nosotros a su Hijo revelado. No quiere ver a Atalía, quiere ver por medio de Atalía a su Hijo. ¿Por qué necesitamos esa gracia? En Efesios 2 del 8 al 9. Porque por la gracia soy salvo por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. El ser humano no puede salvarse por sus méritos. La única esperanza es la gracia que está en Cristo. Por eso es que no tenemos que hacer nada por sacrificio para Cristo, sino por amor a Dios y Cristo. Cristo es la esencia de nosotros. Cristo es nuestra plenitud. Cristo lo es todo. Hermanos, nosotros ya no le añadimos nada a nuestra salvación. ¿Sabe qué? Lo único que tiene que tener usted es la fe. Porque si usted no tiene fe, entonces usted no tiene al Señor. Porque usted es un incrédulo. Porque usted duda que tiene al Señor. Si usted tiene una fe inquebrantable e inmovible, entonces Cristo habita en usted. La fe juega un papel muy importante en Cristo. Porque, hermanos, nosotros somos buenos a estar dudando.
Somos buenos a estar dudando, pero que el Señor nos ayude a que esa fe sea inquebrantable, ¿verdad? ¿Cómo responder a esa gracia? En Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que lo recibieron. A los que creen en su nombre. A los que creen, no a los que dudan, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué gran herencia tenemos. Que el Señor nos llena de una plenitud tan grande que la mente natural no percibe lo que la dimensión de Jesucristo. Hermano, Cristo es tan infinito que no lo percibimos. Naturalmente, pero espiritualmente, vamos conociendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Pero tenemos esa herencia de que mi hermanita, que viene por primera vez, que le han dicho, no sirve para nada, pero aquí está esta palabra. Todos los que creen en su nombre son hechos hijos de Dios. Entonces usted es una apartada escogida para Dios, ¿verdad? Porque a mí una vez me lo dijeron, vos no vas a servir para nada, vos sos un inservible, pero para la honra y gloria del Señor, y le doy gracias al Señor, porque me escogió, me apartó, y aquí me tiene, predicando su palabra. Amén. ¿Verdad? Y habían 4 cosas que el padre de esta casa le agarré en el aire. Que él de la prédica pasada, él las dio. Dice la primera, una mayor valoración de la gracia de Dios y su significado. Tenemos que saber valorar la gracia. Porque la gracia, hermano, no es licencia para pecar. La gracia no la podemos pisotear por decisiones apresuradas que tengamos. La segunda, invertirnos menos, que invertamos menos tiempo criticando a otros y más en el trabajo del Espíritu en uno mismo. Y eso a mí me gustaba porque nosotros no tenemos que hacer agentes de división. Nosotros tenemos que ser agentes de unión, de una familia en Cristo, de una familia que se guarde en las espaldas. Tenemos que ser ese agente de unión, de amor, porque así expresamos a Cristo, ¿verdad? 3 dice, que fomentemos la compasión y reduzcamos juicio hacia los demás, porque eso es real. Nosotros tenemos más poder que el Señor, porque somos buenos para venir a señalar a mi hermano y restregarle todo lo que hizo, cuando el Señor en su gracia ya lo perdonó. 4, que avancemos hacia una madurez espiritual que nos permita disfrutar plenamente de nuestra libertad en Cristo Jesús. Hermano, y hay algo que decía mi papá, la vida en Cristo es tan linda que no la sabemos aprovechar, porque somos buenos para perturbarnos nosotros mismos. El Señor nos provee, nos ayuda, nos alimenta, siempre está con nosotros, ¿verdad? Pero Cristo nos da todo. Y somos buenos para estar diciendo,
papá, es que me falta algo. Cuando ya el Señor ya sabe que nosotros no lo necesitamos, ¿verdad? Pero disfrutemos a Cristo, vivamos por Cristo. Dejemos de estar pensando tanto en el afán de este mundo. Pensemos más en Cristo, en cómo ir a donde mi hermano que está mal allá afuera y decirle, Cristo te ama. Y modelarle que Cristo te ama. ¿Verdad? Y en Hechos 20:24. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermano, ahí está la palabra. Disfrutemos de lo que hacemos aquí. Disfrutemos de las tareas que el Señor nos da. No las miremos como una responsabilidad o una carga. Disfrutemos, y es que es poderoso. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Porque a veces no la estimamos, hermano. A veces somos buenos para nosotros mismos darnos latigazos. Con tal que acabe mi carrera con gozo, con tal que le agrade al Señor lo que haga. El ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es poderosa esta palabra. Hermanos, tenemos que ser conscientes de que somos portadores de Cristo. Seamos agentes de cambios por la gracia de Cristo. No seamos agentes de división. Cristo nos ama. Cristo nos perfecciona. Modelemos a Cristo porque fuimos apartados, escogidos por Él. Hoy esa gracia está disponible para ti, para cada uno de los que estamos aquí. No como una idea, sino como una relación personal con aquel que dio su vida por ti. La gracia no la tengamos, hermano, como una idea, es que la gracia la tengo para que el Señor me perdone todos mis pecados. La gracia no la tenemos que tener así. La gracia la tenemos que tener como una relación, porque la gracia es Cristo. La gracia es Cristo, hermano. Tenemos que tener una relación de amor, porque Cristo es amor. Tenemos que estimar al Señor. Tenemos que tener la fe de que Cristo está con nosotros. Tenemos que ser conscientes de que somos portadores de Cristo. Antes de que vaya a hablar de mi Padre, tengo que ser consciente de que cargo a Cristo y que no cargo juicio para mi hermano, sino que cargo amor para dárselo a Él cuando Él le haga falta. La gracia, de eso se trata, hermano. La gracia se trata de que amemos a aquel que murió por nosotros, que modelemos, que expresemos, que se manifieste estos hijos que están aquí, porque la tierra gime por la manifestación de sus hijos. Y tenemos que vivir esa gracia, dejémonos de afanar, porque el enemigo nos lleva ventaja cuando nosotros comenzamos a maquinar. La gracia, hermano, nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Tenga fe de que usted es portador de Cristo.
deje de poner sus pensamientos antes de Cristo. Mejor dígale, Señor, yo no puedo. Señor, heme aquí, porque tu gracia me ha alcanzado. A Tomás el roquero lo alcanzó la gracia. Ahora mírenlo, un escudero del Señor. Es una gracia revelada. Pero disfrutemos de esta gracia que portamos, que es Cristo mismo. Y esta es la palabra corta pero poderosa que el Señor nos daba. Amén.